Buenos días amigos, en este vídeo vamos a analizar los datos de la inflación que se han adelantado desde el mes de abril y que ha bajado de un 9,8 a un 8,4%, mientras que la inflación subyacente ha subido de un 3,4 a un 4,4%. Vamos a analizar cómo estos datos son unos malos datos para la economía española. Bien, lo primero que hay que decir es que cuando baja la inflación del 9,8 al 8,4% no quiere decir que van a bajar los precios. Lo que está diciendo es que van a subir un poco menos los precios de lo que venían subiendo. Por lo tanto, una subida en 8,4% es una gran subida de los precios de los bienes y de los servicios de la economía española. Eso es punto número uno. Y punto número dos, fijaros cómo la inflación subyacente, que es la que elimina la energía y elimina los alimentos no procesados de la ecuación del cálculo de la inflación, ha subido de un 3,4 a un 4,4%. Esto es un incremento aproximadamente del 30% de lo que venía siendo la inflación subyacente. ¿Vale? Bien, para explicar esto tenemos que distinguir tres tipos de fuentes de inflación. ¿Qué genera la inflación en una economía? Entonces, en primer lugar, la inflación puede provenir de un shock de oferta, que se llama. ¿Qué quiere decir esto? El shock de oferta es que hay un bien o un servicio que viene del exterior que nosotros adquirimos y que por algún motivo ha subido de precio. Pongamos el shock de oferta que se produjo en el año 73 con el petróleo, o el que se puede estar produciendo con el gas y el petróleo actualmente por el problema ahora de la guerra, antes por otros problemas que ya en Los Locos hemos analizado, como que no se está invirtiendo en el petróleo, etcétera, y que está haciendo que los precios suban. Bien, en el caso del shock de oferta, ¿qué es lo que produce? Lo que produce es un cambio de los precios relativos de los bienes. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que van a subir una serie de bienes, en este caso el petróleo que nos viene de fuera, y nosotros como consumidores, si tenemos que pagar más por el petróleo o por el gas, tendremos que consumir un poco menos de los otros bienes y servicios. Por lo tanto, lo que se produce es un realineamiento de los precios relativos entre unos y otros. Bien, este es un shock que en definitiva lo que nos viene a decir a la economía española es que somos un poquito más pobres. ¿Cuánto más pobre? Cuanto más ha subido el precio de ese bien exterior que tenemos que demandar nosotros y que nos viene de fuera. ¿De acuerdo? Tenemos que empobrecernos sí o sí. El segundo motivo es que esta economía a la que se le produce este shock de oferta esté mal organizada, que sea muy rígida, que tienda a endeudarse para simular que no han subido esos precios, haciendo subvenciones a los precios, etc. ¿Esto qué es lo que produce? Esto lo que produce es que la demanda de los bienes que han subido, por ejemplo la energía o el petróleo o el gas, sigue siendo la misma porque estamos subvencionando, estamos endeudándonos para seguir consumiendo a precios más altos. Esto lo que produce es que seguimos también demandando del resto de bienes y servicios y por lo tanto empieza la presión inflacionista en el resto de los productos. Además, esto lo que hace también es trasladarlo a los salarios que posteriormente en un bucle presionarán al alza a los precios futuros de los bienes y servicios, entrando en el bucle inflacionista que todos tememos. ¿De acuerdo? Y por último lugar tenemos la inflación monetaria. ¿Qué es la inflación monetaria? La inflación que proviene de haber incrementado la masa monetaria, de haber incrementado la impresión de dinero, de haber incrementado la deuda pública comprando bonos, más de lo que ha crecido la economía, de lo que han crecido los bienes y servicios disponibles para el consumidor. Lógicamente, cuando nosotros tenemos una oferta limitada, como ha sido en el caso de la pandemia, e incluso yo diría que ha podido ser inferior porque se ha dejado de producir bienes y servicios, y tenemos una demanda creciente porque la gente tiene más dinero, porque se ha puesto más dinero en manos del público para intentar compensar la crisis que ha generado la pandemia, lo que está produciendo es
un incremento de los precios para los bienes y servicios que son los mismos que teníamos con la pandemia, ¿de acuerdo? Y por lo tanto lo que sube es el nivel de precios, simple y llanamente. Esto ya viene ocurriendo desde, yo diría, desde el año 2000, desde la crisis de las .com, y se ha ido imprimiendo dinero para solucionar las distintas crisis que han venido a continuación. Esto lo que ha producido han sido burbujas, la burbuja de la vivienda, la burbuja inmobiliaria en el 2007, después la propia burbuja de la .com, y lo que produce en definitiva es que esta impresión de dinero se va a los tres grandes mercados que existen en la economía, que son el mercado de renta variable, es decir, la bolsa de valores, el mercado de renta fija, es decir, los bonos, y el mercado inmobiliario, es decir, las viviendas. Es todo ese dinero que se ha imprimido y que no ha fluido hacia la economía, el intercambio, lo que ha fluido ha sido hacia incrementar los activos financieros y que se han incrementado de precio terriblemente y vienen incrementándose desde el año 2000, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez que hemos analizado estas tres fuentes de inflación, ¿qué ha ocurrido con la economía española? Pues que aunque ha bajado un poco la inflación normal, digamos, la inflación que tiene en cuenta todos los bienes y servicios, entre otras cosas porque estamos subvencionando un poco el petróleo, el gas, y estamos intentando disimular el shock de oferta que hemos sufrido, en realidad la inflación subyacente, es decir, la inflación que quita, que retira el efecto del shock de oferta, es decir, retira la energía y retira los alimentos no procesados, sigue subiendo y además a unos niveles cada vez mayores. Si os dais cuenta en la gráfica de la inflación subyacente se ha empinado, es decir, está creciendo más rápidamente todavía. Y eso es una mala noticia porque esa inflación se esparce por toda la economía, haciendo una presión inflacionista en salarios, en bienes y servicios que vamos a sufrir todos los españoles. Y esta fuente de inflación es propia de la economía española, es propia de una mala organización, de una rigidez, de no dejar que el mercado ajuste precios, y por lo tanto la vamos a sufrir en el futuro cuando en realidad ni siquiera está solucionando los problemas del presente. Pues esto es todo. Si os gusta el vídeo, darle a like, suscribiros a nuestro canal y os esperamos en el siguiente.